Es un gusto compartir en este espacio el testimonio de Patricia Brones, quien viene escribiendo desde la tribuna de Política Obrera, de partido político. Ella es precandidata a vicepresidenta por este espacio actualmente y viene escribiendo precisamente sobre temas ambientales. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes y gracias por este espacio para propagandizar nuestras ideas y para discutir y debatir acerca de la cuestión del medio ambiente que creemos como socialistas que tiene uno de los lugares principales en la realidad política actual. Bueno, ¿cuál es el enfoque en líneas generales que tienen respecto a la cuestión ambiental desde Política Obrera? Bueno, mira, nosotros hicimos un congreso a principio de este año, que es desde el punto de vista, digamos, general, lo mismo que hacemos todos los años. Nuestro partido se junta todos los años a principio de año con diferentes delegados que vienen de diferentes partes del país y de la provincia, hace un balance de lo hecho el año anterior, discute ese balance y hace un plan de trabajo político, por supuesto, de cara al año que se presenta. Este año tuvimos la particularidad de que como nos habíamos conformado como partido político nacional, sabíamos que nos presentábamos a las elecciones del 2023, lo cual ha sido producto de un esfuerzo realmente militante y la verdad que muy comprometido de todos los compañeros. En ese sentido, creíamos que lo principal y lo fundamental para presentarse en estas elecciones con una base sólida era discutir y redactar un programa. En ese programa hay un capítulo, un apartado, son varios: la cuestión previsional, la cuestión de la precarización laboral, la cuestión de la crisis financiera del Estado, la cuestión del trabajo, la cuestión de la mujer. En ese programa hemos dedicado especialmente un capítulo a la cuestión ambiental. ¿Qué es lo que dice en ese capítulo que todos los que te ven van a encontrar cuando entren a nuestra página web? Bueno, principalmente queremos hacer un eje, eje en el problema de que la cuestión ambiental no puede verse divorciada de la división de la sociedad en clases. ¿Por qué decimos esto? Fundamentalmente porque en todas las caracterizaciones acerca de la crisis climática y de la crisis del medio ambiente se llevan adelante y se han escrito y se han abordado desde las organizaciones internacionales, sobre todo la ONU y las organizaciones que la componen. Todas estas caracterizaciones parten del hecho, con el cual nosotros acordamos parcialmente, de que el cambio climático es provocado por el hombre, ¿sí? O es producto de la incidencia de la actividad humana, lo cual en general es correcto, pero nosotros creemos que hay hombres y hombres, porque en un mundo donde el régimen de producción o el régimen social es dirigido por una clase, con una lógica y un criterio específicos, entonces eso quiere decir que si tenemos enfrente una crisis climática, una crisis del medio ambiente, las responsabilidades no son iguales para las dos clases fundamentales que componen esta sociedad. Son diferentes. Y sobre todo, esto es incluso dicho por el sexto informe que se publicó este año en el primer trimestre por parte de la ONU, que comenta o que afirma, en realidad, junto con los otros informes anteriores, que el desarrollo o el ascenso principal de la temperatura global se ha producido durante la era industrial. Eso quiere decir
o eso confirma la hipótesis de que se han acelerado todos los factores que han colaborado en la crisis del medio ambiente en un régimen de producción dado bajo la dirección política de una clase dada. Entonces, esto nos ha llevado, nosotros últimamente escribimos una nota en donde planteamos, para sintetizar la cuestión fundamental, que la crisis del medio ambiente, que se expresaba en fenómenos naturales extremos como sequías, olas de calor como la que ahora está desarrollándose en el hemisferio norte, lluvias, inundaciones muy fuertes, todos estos fenómenos meteorológicos que son lo que expresan la crisis climática, nosotros planteamos que es la rebelión de la naturaleza contra el capital. Esto lo tomamos, no es una originalidad nuestra, nosotros estamos retomando un camino de análisis de nuestros padres teóricos, que fueron Carlos Marx y Federico Engels, cuando planteaban que de la misma manera que el capital explota y destruye la fuerza de trabajo y los trabajadores, de la misma manera trata a la naturaleza. Entonces, retomando ese camino de análisis, nosotros creemos que la crisis ambiental actual es la rebelión de la naturaleza contra el capital. Una crisis que, sobre todo, en sus consecuencias, a la primera a la que afecta es a la clase obrera, porque esto también es algo que no planteamos nosotros, sino que lo plantea el texto informe. Los sectores más vulnerables al cambio climático, los que sufren estos fenómenos meteorológicos, son los trabajadores. La ONU les llama sectores vulnerables, nosotros les llamamos trabajadores. Y la prueba concreta la hemos tenido, por ejemplo, con la última ola de calor, cuando se tuvieron que suspender, por ejemplo, las clases en varias escuelas porque no había refrigeración o porque no había agua. En muchos edificios de donde yo te hablo, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano bonaerense, los chicos no tenían agua para hidratarse. Entonces, en ese caso, las clases se tienen que suspender. Luego también hay otro hecho que funciona como ejemplo, pero solamente porque es el más reconocido, lo que no significa que se haya replicado en otros lugares de trabajo. Los trabajadores del neumático, durante la misma ola de calor, presentaron una queja a la patronal porque trabajaron durante esos 20 días fatídicos adentro de la planta con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Ahora se viene la temporada de inundación. Los más perjudicados por las inundaciones que van a venir, y que ya tuvimos 2 advertencias en los últimos meses, van a ser las barriadas, en donde las casas que se asientan informalmente en tomas o en barrios alejados de los centros, que no tienen infraestructura, van a ser las primeras perjudicadas por la inundación. Claro, ahora Patricia, es interesante el planteo y bueno, poniéndome un poco en abogado del diablo, si uno piensa también en términos históricos, la realidad, hoy lo charlábamos fuera de micrófonos, es que hoy la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no existe más como tal, pero sí existe China, que es un país fuertemente industrial o industrializado, y los aportes al impacto, los impactos ambientales son muy fuertes. Es una sociedad que de alguna manera está organizada, tiene sus clases organizadas de otra manera, ¿no? Y por el lado de la Unión Soviética también es cierto que el aporte en términos de detrimento de cuestiones ambientales fue también importante, ¿no? Es interesante discutirlo porque me parece que, o pareciera que no solamente es un fenómeno atinente al mundo capitalista, la afectación del medio ambiente. Mira, en principio no estoy de acuerdo con lo que decís. Y
¿Y por qué? La organización a la que yo pertenezco, que surgió en el 64, una de las principales delimitaciones políticas que hacía en ese momento con la izquierda de ese entonces, recordemos que para la década del 60-70 el PC es lo que no es hoy. Hoy el Partido Comunista no existe en la Argentina prácticamente, y tampoco en el mundo. Se ha colado detrás de una u otra opción progresista, pro patronal, la llamamos nosotros en Europa. Se ha acoplado a cualquiera de las opciones políticas que incluso gobiernan, pero en ese momento política obrera se delimitó fuertemente de lo que nosotros llamamos que fue la restauración capitalista en Rusia, en los Estados soviéticos, en los ex Estados soviéticos y en China. Nosotros caracterizamos desde ese entonces a esta parte que lo que se produjo en las últimas décadas del siglo XX no fue más que la confirmación de lo que ya Trotsky había mencionado en su momento, que es un fuerte proceso de restauración del capitalismo en esos países, con una particularidad, con la particularidad de que quienes llevan adelante ese proceso fueron o son las burocracias de los ex estados soviéticos. Vos hoy lo que tenés son burocracias estatales que están llevando adelante un paulatino proceso de privatización de lo que hace muchas décadas atrás era propiedad de los pueblos de Rusia y de China. Esas burocracias, muchas de ellas, ya constituyen oligarquías, son millonarios. Es lo que explica, en gran parte, proceso contradictorio de una burocracia estatal que quiera llevar adelante una privatización, implica una contradicción en sí misma, pero es lo que explica mucho del conflicto que tenemos en Ucrania hoy, entre la OTAN y Rusia. Es parte de lo que en su momento, hace muchas décadas atrás, se caracterizaba como que la restauración del capitalismo en esos países no iba a ser pacífica, porque implicaba ir a una privatización a gran escala de la propiedad pública, o de la propiedad que las revoluciones del 17 y del 49 en China habían estatizado. De modo que nosotros no nos hacemos cargo, o mejor dicho, nos hacemos cargo con la crítica que corresponde a esos procesos, porque nuestra corriente, nosotros somos un partido trotskista, nuestra corriente se ha delimitado del proceso de burocratización de los estados soviéticos. De hecho, León Trotsky fue asesinado por el mismo Stalin, por haberse delimitado y por haber denunciado este proceso de burocratización y por haber ya pronosticado que esta burocratización, si se consolidaba, podía terminar en una restauración. Eso todavía está en proceso, porque no va a serle tan fácil a los estados burocráticos de esos países imponer una privatización a gran escala a sus respectivas clases obreras. Entonces, eso es lo que tengo, digamos, como para plantear con respecto a la colaboración. Luego sí, de hecho la semana pasada Biden se ha reunido con Xi Jinping, con un funcionario del gobierno norteamericano se ha reunido con un funcionario del gobierno chino, justamente reconociendo que como potencias industriales son los mayores colaboradores en la emisión de carbono. Pero yo hago una advertencia con respecto a esta cuestión. Estados Unidos es una potencia en decadencia y por ese motivo es el más peligroso en el sentido de que es el más interesado en llevar la guerra que se está produciendo en el terreno de Ucrania, pero que enfrenta a la OTAN con Rusia,
es el más interesado en salir de esta decadencia sobre la base de la misma lógica que ha venido desarrollando hasta acá, ganar mercados. Ganar esos mercados para una potencia en decadencia implica ganarlos a la fuerza. Es lo que explica que Estados Unidos sea el mayor interesado en llevar a fondo la guerra en Ucrania. De modo tal que este encuentro entre China y Estados Unidos es un encuentro que esconde alguna intención de Estados Unidos de sujetar o de detrás del telón del cuidado medioambiental, intentar someter o intentar condicionar la política exterior china. China es igual de responsable porque China, como potencia industrial en ascenso, obviamente es la que ha motorizado en las últimas 3 décadas la multiplicación de la emisión de carbono. Obviamente que los dos, ambos son responsables. Pero los acuerdos estos entre ellos que tienen el título de cuidado medioambiental esconden intereses particulares de cada una de las dos potencias, y lejos de llegar a acuerdos, lo que va a suceder, porque es lo que se ve en el terreno de la guerra en Ucrania, es que se va a multiplicar la emisión, porque la preparación de una guerra, que ya, esto tal vez me sería un desarrollo de algunos minutos, pero la preparación de una guerra como la que se está desarrollando en Ucrania requiere poner a toda la economía mundial alrededor de la maquinaria de guerra. Y la producción de armamentos, el pertrechamiento de las tropas, el funcionamiento de la industria al servicio de la guerra va a acelerar la emisión de carbono, con el aditivo más peligroso todavía, que ambos están amenazando con utilizar bombas nucleares, lo cual pone de manifiesto que lejos de estos encuentros que supuestamente tienen como objetivo cuidar el medio ambiente o detener el cambio climático, lo que se está cocinando es otra cosa. Y lo que va a suceder es que todavía se va a agravar la crisis climática. Patricia, es interesante la perspectiva, y ya que mencionaste a León Trotsky, y bueno, es claro que ha tenido una visión, el trotskismo, ligada al nacionalismo también, ¿no? De alguna manera es interesante debatir lo que está sucediendo en materia ambiental en un mundo donde el hemisferio norte, como recién vos de alguna manera lo mencionabas, tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Distintos países. Y por otro lado, eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Las responsabilidades internacionales de un mundo organizado por estados. Y también hablando de León Trotsky, es interesante, ¿no? Hay un escrito, hay un libro de él que, bueno, lo hizo, creo, estando en México ya. Y es interesante la visión de Trotsky, ¿no? Porque también la podemos ligar a lo ambiental en un contexto donde él pensaba la salida no solo por la cuestión de las clases sociales, sino también de la unidad regional. Y esto obviamente puede tener su correlato en una mejora ambiental desde la perspectiva, me imagino, ¿no? de Trotsky. Es una perspectiva general. Mira, no, León Trotsky era profundamente internacionalista, el más internacionalista de todos. Él entendió perfectamente, junto con Lenin, en pleno desarrollo de la revolución, y antes, más que en pleno desarrollo, mucho antes, que la revolución rusa no iba a desarrollarse en toda su potencia si detrás de ella no se plegaban la clase obrera del resto de los países. En el entendimiento de que la economía mundial, con el capitalismo, había llegado a su máxima interconexión, y que el desarrollo de un país era imposible pensarlo
sin pensar el desarrollo de todos los países del mundo. En esto sí, te doy la derecha, que el pensamiento de Trotsky del internacionalismo es muy productivo para pensar los límites que tenemos para desarrollar una intervención vigorosa que intente revertir cambio climático, que bueno, ya el cambio climático de alguna manera ya tiene una inercia, pero por lo menos intente revertir la destrucción del medio ambiente. Y tiene que ver con esto que mencionábamos recién. Nosotros no podemos mirar, desde el punto de vista ambiental, esto es mucho más claro que cualquiera de las otras cuestiones. No podemos mirar un ecosistema natural solamente en un país. Nosotros compartimos ecosistemas con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Del otro lado tenemos ecosistemas que compartimos con Chile, con Bolivia. Sí, es como la música, perdón que te interrumpa, pero es como la música, es difícil de limitar. ¿Hasta dónde llega el folclore? ¿Hasta dónde llega el folclore de un país? O qué sé yo, o la tradición de tocar la guitarra, por así decirlo, ¿no? De manera burda. Claro, ¿no? y en un nivel más general, el océano, que es un gran regulador de las temperaturas, es algo que compartimos todos los continentes de la misma manera que la atmósfera. Entonces, el problema ambiental es una buena forma de pensar el internacionalismo, ¿no? Porque esto, como discutíamos antes de arrancar, en un mundo donde el régimen social capitalista, donde las formas políticas que se han desarrollado con el régimen social capitalista, que son los estados, están fundamentalmente asociadas a los intereses de sus clases, y donde lo que vos tenés es una competencia a nivel internacional, va a ser muy difícil, o en todo caso esta forma de organización política entra en abierta contradicción contra el cuidado del medio ambiente, porque justamente ahora vos tenés que dos potencias que se quieren, que se preparan para enfrentarse, para ver quién gana la dirección política del mundo futuro. Hay una que dice, bueno, mirá, que es el discurso que tienen muchos países, incluso del hemisferio sur. Ahora nos queremos desarrollar nosotros. Entonces, bueno, muy lindo con el cambio, la cuestión del cambio climático, del cuidado del medio ambiente, pero que esto no sea una traba para que nosotros no nos podamos desarrollar. Y ese es un planteo que hace China, pero que también lo hacen en nuestro país también y en muchos países del hemisferio sur. La competencia, ¿sí?, de unas clases con otras y de las que quieren abrirse camino para multiplicar su ganancia y que le recriminan a las clases de los otros países que ellas ya se hicieron su riqueza y ahora las dejen hacer lo propio, va en contra del cuidado del medio ambiente. Entonces se trata de pensar que la misma organización política en el régimen social capitalista entra en abierta contradicción con un cuidado del medio ambiente consecuente. Desde ese punto de vista, sí, el internacionalismo, el trotskismo, es una buena manera de pensar políticamente el problema del medio ambiente. Patricia Burones, la verdad quedan muchos puntos para charlar, seguramente lo vamos a volver a hacer en otro momento. Es muy interesante la postura que tienen, debatible, y bueno, obviamente lo hacen desde sus propias convicciones. Bueno, muchísimas gracias por eso. Y eso que no empezamos a hablar todavía del problema nuestro con Vaca Muerta, con el litio, hay muchas cosas para charlar. Muchísimas cosas para charlar, pero bueno, es un marco general también para entender el posicionamiento que tiene Política Obrera en la cuestión ambiental. Y la seguimos en cualquier momento. Patricia, gracias por estos minutos. Bueno, Luis, te agradezco a vos y a todos ustedes y por abrirnos este espacio de debate.